Es importante recordar siempre, aunque suene a majadería, que no lo es, el origen de esta crisis. Porque a diferencia de otras crisis que hemos vivido en la era moderna, esta es una crisis que muy nítidamente está originada en valores éticos que son muy fundamentales, que se han pasado a llevar. La codicia, la avaricia han sido elementos de pecado, en definitiva, que han estado muy nítidamente al origen de esta crisis, que ha tenido las repercusiones que ha tenido y que sigue teniendo, no sabemos hasta qué profundidad va a llegar. Entonces, la ética en los negocios, y la ética en la empresa, y la ética en la economía, hoy día a mi juicio adquiere un valor de mucha relevancia, porque no da lo mismo cualquier manera de hacer negocio, no da lo mismo cualquier manera de maximizar las utilidades, no da lo mismo cualquier manera de lucrar y de ganar. Es evidente que el lucro está es un elemento bien importante para la vida empresarial, evidente que sí, y eso no es malo ni es una palabra que ha estado en descrédito, sí, pero que es evidente que si no está en el deseo si no está como deseo, es difícil que las empresas puedan crecer y desarrollarse. El problema es cómo, son los medios que yo utilizo para lograr los fines que quiero lograr como empresa. Entonces, ¿cómo yo logro las utilidades? Ese es un tema muy serio, muy importante. ¿Cómo yo logro las ganancias? ¿Da lo mismo cualquier medio para poder yo obtener las ganancias en mis negocios? Claro que da lo mismo. No da lo mismo cualquier manera de lograr esas ganancias. Entonces, aquí hay preguntas éticas, valóricas, muy de fondo. Desgraciadamente, muchas veces cuando pensamos en la agenda valórica, pensamos en la moral sexual. Pero pareciera ser que la economía, que la billetera, no entra en este ámbito de la moral, de la ética. Y pucha, que es importante, porque precisamente, ya lo dice Jesús en el Evangelio, no se puede servir a Dios y al dinero, no podemos estar al servicio de dos señores. Y también cuando Jesús hace referencia a que es más difícil que entre un camello por el ojo de una aguja, a que un rico entre al reino de los cielos, se refiere precisamente, pienso, a aquellos que hacen de su vida una búsqueda de la codicia, de la codicia como tal, buscando tener entonces las mayores utilidades a costa o por medio de cualquier a través de cualquier medio que les pudiera parecer, en donde la pregunta por la ética no tiene ninguna importancia. Entonces da lo mismo la licitud de ese lucro o la transparencia de ese lucro, para decirlo en términos de día. Entonces, teniendo claridad de ese origen, claro, uno dice, todos perdemos con la crisis, es evidente que todos perdemos, pero hay unos que pierden más que otros, porque para una persona que tiene que dejar ciertos estándares, o que a lo mejor no va a poder cambiar el auto todos los años, ¿de qué estamos hablando? Pero para una persona que perdió su trabajo y que hoy día no puede comer, o que tiene que irse a pan y agua y a té durante prácticamente todos los días, esa persona pierde mucho, porque pierde dignidad humana. Entonces, en estas crisis al final siempre terminan perdiendo a los más pobres. Y como dice Monseñor Goich tan lúcidamente, no es justo que quienes no han sido responsables de la crisis tengan que pagar los platos rotos de la crisis. Y desgraciadamente uno ve que los más pobres, y dentro de los más pobres, los trabajadores más pobres, son los que están pagando de manera más brutal la actual crisis económica. Un poco la contingencia, porque tú hablabas recién de la importancia que tiene el diálogo en estas relaciones. Tenemos el caso de los profesores, por ejemplo. Hay que dialogar. Yo de verdad creo que el diálogo es el único camino. Hay gente que no tiene ganas de dialogar, por los lados. O sea, hay gente que le gusta tirar el mantel de la mesa y
y que más bien le gusta provocar el conflicto. Y porque hay algunos que han nacido convencidos de que la única manera de lograr avances en lo social es a través de la confrontación. Y la historia requete contra ha demostrado que eso no es un camino que nos lleve al progreso, al auténtico progreso y al auténtico desarrollo humano. Entonces yo creo que el diálogo, la capacidad de sentarse en la mesa, siempre va a producir un buen fruto. Y por lo tanto yo creo que estoy muy convencido. Claro, si yo me siento en la mesa para poner solo los desacuerdos o las cosas que realmente son las que más me separan, es muy difícil entrar a dialogar así. Pero es muy distinto sentarse a la mesa buscando cuáles son las cosas en las que sí tenemos puntos de vista común o tenemos acuerdo, que siempre hay elementos de acuerdo en todo diálogo. Entonces es muy distinto avanzar desde los acuerdos a intentar avanzar desde los desacuerdos. Y por lo tanto yo creo que en el Chile de hoy tenemos que crecer mucho, sobre todo en las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores, a aprender a dialogar desde los acuerdos, para ir avanzando y llegar a los desacuerdos, que me parece muy importante también poder llegar a ellos y ponerlo a la mesa, si para eso nos sentamos a dialogar. La Iglesia no ha tratado, o a lo mejor lo han llamado, a tratar de ser puente en estos casos, como ha ocurrido en otras ocasiones. Sí, ha habido acercamientos. Yo entiendo que como señor Goich, entiendo que ha habido peticiones a la Iglesia, al menos de acoger y de ver las posibilidades de diálogo. A mí no me ha tocado, así que no lo sé, porque en Santiago tenemos el acuerdo de que todos los temas, como tenemos distintas vicarías, aunque aquí hay temas de relaciones laborales, es un tema del magisterio y por lo tanto Vicaría de la Educación es la que entra en los temas que tienen que ver con el magisterio.